Bien, siempre agradeciendo al Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional, IPEAP, por esta invitación al, eh, al diplomado especializado en el nuevo Código Procesal Penal. Y en esta oportunidad daremos algunos alcances de esta institución muy importante, denominada tutela de derechos. Bien, entonces vamos con unos alcances, consideraciones previas, ¿no? Respecto a esta institución. Y tenemos pues que dentro de la estructura del proceso penal, tenemos una etapa de investigación preparatoria, una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento de juicio oral. Es en la etapa de investigación preparatoria en la cual se va a conseguir los elementos de convicción, ¿no? En la etapa intermedia, la actividad que se va a realizar ahí es producto de una labor de control de aquellos elementos probatorios que se ha conseguido en la etapa de investigación preparatoria. En la etapa de Doctor, juzgamiento, disculpe. sí. Disculpe, doctor. ¿Está compartiendo pantalla por si acaso? No se visualiza. Uy, a ver, déjame ver. No. ¿Inicio nuevamente? No, continúe, dama, doctor. No hay ningún inconveniente. Gracias. Perfecto. Ahora sí. Entonces, vamos a ver, pues, de que esta actividad probatoria que va a ser materia de control en una etapa intermedia, pero también en etapa de juzgamiento se va a actuar esa prueba. Esa prueba que ha sido admitida en una etapa intermedia, en etapa de juzgamiento se va a actuar. En síntesis, la fase más importante, creo yo, de esta estructura en relación a la obtención de prueba será en la etapa de investigación preparatoria. Es ahí donde el titular de la acción penal, persecutor del delito, deberá a buscar esa prueba. Lo que tiene que quedar claro, doctores, que esta institución va a controlar esa actividad o esa eh, búsqueda de la obtención de esta prueba. Es decir, esta prueba no se puede conseguir vulnerando derechos. Esta prueba no se puede conseguir a toda costa. Por ello es de que con este nuevo modelo acusatorio que tiene nuestro Código Procesal Penal del año 2004, pues tiene estos controles. Si nosotros retrocedemos al Código de Procedimientos Penales, vamos a ver pues que sí, sí, el abogado defensor solicitaba, por ejemplo, diligencias para que se actúen en la etapa de investigación, pues si nosotros realizamos una lectura del Código de Procedimientos Penales, no había alguna herramienta que podamos utilizar ante una negativa por parte del fiscal de no querer realizar o no querer diligenciar nuestros actos de investigación. Si este abogado defensor
le decía a ese fiscal con el antiguo Código de Procedimientos Penales, le decía, señor fiscal, ya tengo 5 años de investigado, por favor, culmine con la investigación. En el Código de Procedimientos Penales no teníamos mecanismos para poder controlar ese plazo razonable que se estaba vulnerando. Esos actos de investigación, ante la negativa, pues se estaba vulnerando el derecho a probar. Pero ¿qué pasa en este escenario del Código de Procedimientos Penales? Yo le pedía al fiscal que me entregue copias de la carpeta fiscal, ¿no? Y ante la negativa, evidentemente estaba vulnerando el derecho de defensa del investigado. Entonces, con el Código de Procedimientos Penales no existían controles como la que existe el día de hoy en el nuevo Código Procesal Penal, puesto que al no haber mecanismos de control de estas vulneraciones a los derechos del investigado, pues hacía que la defensa vaya o salga de ese proceso establecido en el Código de Procedimientos Penales y se vaya a un fuero, por ejemplo, constitucional, ¿no? Que vaya al Tribunal Constitucional a interponer seguramente un amparo o un habeas corpus conexo si está vinculado a temas de libertad personal. Entonces, lo que teníamos con el Código de Procedimientos Penales del 40 exigía u obligaba, mejor dicho, a que el abogado defensor tenga que salir de ese procedimiento. Con la nueva reforma o reforma procesal que se dio en el año 2004, se estableció dentro del Código de Procedimiento, del nuevo Código Procesal Penal, estos mecanismos de control, que es el mecanismo de tutela de derechos. Bien, entonces, esta herramienta de tutela de derechos, pues iba a ser una novedad en el nuevo código, o fue una novedad en su momento en el nuevo Código Procesal Penal, porque ya con este mecanismo hacía de que el abogado, ante vulneraciones a los derechos del investigado, hacía pues de que ya no se tenga que salir del procedimiento, del proceso, para poder accionar en otros fueros aquellas vulneraciones que se habían ocasionado dentro del ámbito del Código de Procedimientos Penales. Entonces, lo que generó con esta nueva tutela de derechos es de que el abogado se queje ante el juez de investigación preparatoria ante las vulneraciones que puedan existir dentro del proceso penal. Bien, entonces vamos a tener pues que en el artículo 71.4, o mejor dicho, en el artículo 71, en su considerando 1, va a establecer pues la legitimidad de actuación. Es decir, señala pues de que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. En el artículo 71, inciso 2, establece pues que los fiscales, la policía, los jueces deben hacerle saber al imputado de manera inmediata y comprensible, ¿no? Los cargos por los cuales están siendo imputados, por ejemplo, ¿no? Se le va a tener que designar a una persona, ¿no? Para su defensa, por ejemplo, ¿no?
Es decir, en buena cuenta se le va a informar, ¿no? Se le va a informar al imputado derechos, ¿no? El considerando 71.3 señala de que todos estos derechos que tiene el imputado va a tener que estar dentro de un acta que se le tiene o se tiene que, primero, dar lectura y dos, se tiene que materializar finalmente en un acta, no solamente un acta con la lectura de estos derechos, sino de un buen trato que se le haya tenido que dar al imputado, ¿no? En caso de detenciones, por ejemplo, en flagrancia. Entonces, y el artículo 71.4 considera que la tutela de derechos constituye una vía jurisdiccional por la cual la persona imputada en una comisión de delito puede acudir cuando considere que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a las disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o requerimientos ilegales, ¿no? Para ello puede acudir en vía tutela al juez de garantías a fin de que éste tutele, protege, subsane o dicte las medidas de corrección pertinentes, protegiéndose así mejor los derechos del imputado. Entonces, vamos a tener que la tutela de derechos tiene una ubicación legal, una ubicación normativa, en el artículo 71, capítulo 1, ¿no? Título denominado el imputado y el abogado de defensa. Entonces, la estructura de el artículo 71 va a tener una estructura de la siguiente forma. En el inciso 1 del 71, pues establecerá, pues, quién va a tener ese derecho de poder ejercer su propia defensa. En este caso, el imputado. El imputado va a poder ejercer su derecho a través de sí mismo o a través de su abogado. En el 71.2 está, pues, la obligación de informar al imputado de derechos que le corresponden al imputado, ¿no? Los cargos formulados, se le va a decir a ese imputado pues que tiene el derecho de tener una defensa, ¿no? Se le va a decir los motivos por los cuales se le ha detenido. Básicamente es la acción informativa que se le da al imputado. En el considerando 3 se va a señalar pues que todos estos derechos tienen que estar dentro de un acta, ¿no? Y el 4, y es el más importante, pues señala pues que cuando el imputado se considere que durante las diligencias preliminares o preparatorias no se haya dado cumplimiento a las disposiciones que señala los articulados anteriores, pues ahí podrá tener la vía de la tutela ante el juez de garantías para que este último tutele, protege o subsane o dicte medidas de corrección. Bien, entonces vamos a ver que esta institución de tutela de derechos, pues tiene una ubicación normativa en el artículo 71, ¿no? Tiene su ubicación normativa en el artículo 71 con 4 considerandos. Esa es la tutela de derechos. ¿Quiénes son los legitimados para poder interponer esta tutela de derechos, ¿no? Esta tutela tiene como único sujeto habilitado al imputado en sentido estricto. Sin embargo, la posibilidad de que la víctima recurra a través de una tutela de derechos es válida y tiene fundamento jurídico y dogmático a partir de la interpretación y armónica con los principios constitucionales. Pero esta solo podrá recurrir a la acción tutelar para custodiar o proteger los derechos que asisten, como por ejemplo el de información y participación en el proceso. Bien, entonces
vamos a ver pues de que este artículo está ubicado en el artículo 71, ¿no? El legitimado va a ser el imputado, también lo puede hacer la víctima en algunos supuestos. Vamos a tener que en esta institución de tutela de derechos va a haber un órgano competente. Y ese órgano competente va a ser el juez de garantías, en buena cuenta, el juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria será o deberá realizar el control judicial y de garantía. En este sentido, es quien tiene una relación directa con el fiscal en esta etapa del proceso, cumpliendo un rol de filtro de sus actuaciones, es decir, cumple una función de vigilancia de la investigación preparatoria. Ahí, cuando el fiscal tenga un pedido desproporcionado, por ejemplo, o realice una mala actuación dentro del proceso penal, seguramente la defensa técnica establecerá las tutelas correspondientes para que ese juez de investigación preparatoria corrija seguramente las desproporciones que tiene el fiscal. Bien, entonces hay un órgano que es el juez de investigación preparatoria. ¿En qué etapa se puede realizar esta tutela de derechos? ¿En qué etapa se puede realizar esta tutela de derechos? Pues la norma establece que se puede efectivizar únicamente en las diligencias preliminares y durante la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha o formalizada, ¿no? De ello se colige que el ejercicio de esta garantía constitucional no podrá no podrá ser efectiva en las etapas de intermedia, en una etapa de juzgamiento, impugnatoria, ni durante la ejecución de sentencia. Entonces, esta tutela de derechos, esta institución del nuevo Código Procesal Penal, establece pues una etapa de desarrollo y esto se va a tener que realizar en las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria propiamente dicha. ¿Y por qué? Se preguntan ustedes, se preguntan por qué, doctor, se realiza en esta etapa de diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria propiamente dicha formalizada. Porque es algo que es lo que yo había indicado hace unos minutos, que la actividad de obtención de búsqueda de prueba se hace pues en una etapa de investigación preliminar y una etapa de investigación preparatoria. Pero esta búsqueda de prueba no puede ser o no puede realizarse de manera desmedida. Ahí, cuando existan excesos por parte del fiscal, el abogado defensor está legitimado para poder ponerle un freno a esta actividad de cualquier forma poder conseguir estos elementos de convicción o prueba, ¿no? Que se puede realizar dentro de la investigación preparatoria. Entonces, esta herramienta, esta institución es de suma utilidad para ponerle alto, el pare al fiscal cuando existe excesos, ¿no? Que vayan en vulneración a los derechos del investigado. Pero tiene requisitos de procedibilidad, porque la tutela de derechos tiene carácter residual. ¿Por qué? Porque no para todos los casos que exista alguna vulneración dentro del proceso, voy a poder utilizar la tutela de derechos. En principio, la tutela de derechos se enmarca en afectaciones a los derechos que tengan que ver con el artículo 71.4. Y si ustedes me permiten hacer la lectura, señala lo siguiente, dice,
Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o preparatorias no se haya dado cumplimiento a estas disposiciones o que se afecte sus derechos no respetados o que es objeto de medidas limitativas indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir a tutela al juez de investigación preparatoria. En síntesis, doctores, lo que te dice es que si no cumplo con las disposiciones del considerando 2, yo puedo interponer una tutela de derechos. Pero ¿qué pasa cuando existe una vulneración, por ejemplo, al plazo razonable? El plazo razonable es un derecho también del investigado que está vinculado, pues, a que se me investigue dentro de un plazo razonable. Entonces, allí, en esos supuestos, existe un mecanismo para poder controlar ese plazo. Y ahí está el control de plazo, que es un mecanismo, es una herramienta que va a ser utilizada cuando ese fiscal realice actos en plazos exagerados. ¿Sí? Entonces, ahí cuando exista un mecanismo para proteger ese derecho, mecanismos, entiendas, el control de plazo, no puedo utilizar una tutela de derechos cuando tenga que ver con vulneraciones al plazo razonable. No puedo utilizar la tutela de derechos. ¿Sí? Entonces, como otro requisito de procedibilidad está también el requerimiento previo. En buena cuenta, tengo que realizar un requerimiento previo a ese fiscal que, por ejemplo, no me entrega las copias que yo he solicitado hace 3 meses. Ahí, evidentemente existe una afectación al derecho de defensa. Entonces, lo que cabe antes de realizar mi pedido de tutela de derechos es insistirle al fiscal que entregue las copias, y acá puede haber 2 respuestas. Uno, que el fiscal me diga que ya me va a dar las copias, o simplemente el fiscal no me responde ni una sílaba con respecto a mis pedidos. Entonces, en ese interín, a mis constantes pedidos de solicitudes de copias, yo puedo, como un requisito de procedibilidad, teniendo los pedidos anteriores, interponer mi tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria. Bien, entonces se ha habilitado pues esta tutela de derechos para excesos desproporcionados por parte del fiscal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los derechos del imputado protegidos por la tutela de derechos? Tenemos el conocimiento de los cargos incriminados e información de derechos, conocimiento de las causas de la detención, entrega de la orden de detención girada, designación de la persona o institución a la que debe avisarse la detención, posibilidad de realizar una llamada en caso de encontrarse detenido, a ser defendido permanentemente por un abogado, posibilidad de entrevistarse permanentemente con un abogado, posibilidad de abstenerse a declarar, posibilidad de declarar voluntariamente, a no ser objeto de tratamientos contrarios a la dignidad, a no ser sometido a técnicas o medios que alteren su libre voluntad, la coacción, por ejemplo, a no sufrir limitaciones o restricciones irrazonables a sus derechos. Entonces, cuando se afecte todos estos derechos, podremos interponer tutela de derechos. ¿Sí? Entonces, ya evidentemente
existen pronunciamientos de nuestra Sala Nacional que esta concepción de tutela de derechos es una concepción restringida, puesto que puede ser, pues, que se me puede estar dando algún derecho que no esté dentro de este listado. Y ya la Sala Nacional ha establecido, pues, que pueden existir otros derechos que no necesariamente estén dentro de este listado, de derechos del imputado. Entonces, en una concepción amplia, la Sala Nacional ha establecido, pues, de que no necesariamente los derechos que están siendo materia hoy de protección a través de la tutela de derechos no van a ser los únicos, ¿no? Y eso va a tener que ser evaluado, evidentemente, por los jueces que tomen, por ejemplo, un pedido de tutela de derechos, cuando, por ejemplo, algunos de los derechos que yo alegue que se me están afectando y no se encuentren dentro de este listado, ¿no? Ahí sería lo que es una concepción amplia de la tutela de derechos. Porque lo que va a generar es que nos pase lo que sucedía con el Código de Procedimientos Penales. Es de que al no ver protegido mi derecho, algunos de los otros derechos que se me pueden afectar y que no están dentro de este listado, pueda pasar de que tenga que salir del proceso e irme por una vía constitucional, por ejemplo, en donde sé que de repente voy a tener un resultado mejor. Entonces, para evitar el poder salirme del procedimiento, la Sala Nacional, con buen criterio, creo yo, ha establecido un concepto amplio de la tutela de derechos que no necesariamente podemos acudir a una tutela de derechos cuando se me está afectando alguno de estos otros derechos, ¿no? Entonces, eso es una concepción amplia y creo que en buen razonamiento la sala ha razonado correctamente y lo ha establecido que no debemos restringirnos tan solamente a estos derechos cuando queramos ir en tutela de derechos por alguna afectación o una vulneración a derechos del imputado. Bien, entonces hemos dicho que la tutela de derecho es de carácter residual, ¿no? Es un mecanismo que, por ejemplo, si se me está afectando el plazo razonable, yo puedo acudir a un control de plazos. Si, por ejemplo, se está afectando una resolución que dicta el levantamiento de las comunicaciones, yo tengo el reexamen para utilizarlo para, de alguna forma, contravenir o discutir el extremo de la motivación, por ejemplo, de estas resoluciones, ¿no? Evidentemente, el reexamen está en dirección a poder desvanecer aquellos elementos que sirvieron para poder realizar, en este caso, un levantamiento de las comunicaciones. La labor de la defensa será, pues, de que en reexamen, al momento que se haga ese reexamen de esa medida de levantamiento de las comunicaciones, dirá, pues, de que se han desvanecido aquellos presupuestos, ¿no?, que me sirvieron para realizar el levantamiento de las comunicaciones. Bien, entonces, por tanto, la tutela de derechos operará siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación de un derecho afectado. Ahí cuando exista mecanismos de reclamación por algún derecho, no podemos utilizar una tutela de derechos.
Jurisprudencialmente se han establecido algunos criterios con respecto a la tutela de derechos. Y uno de ellos es el siguiente. No se puede cuestionar procedimiento policial de dosaje etílico vía tutela de derechos. Esto lo ha establecido la Casación 168-2016 Huancavelica, en la cual señala que cuando se trate de actos administrativos, estos no pueden ser cuestionados vía tutela de derechos, de conformidad con lo establecido en el inciso 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, por lo que el presente recurso extraordinario es declarado infundado. Así también ha señalado que la vía de tutela de derechos excluyen acta que registra que se accedió al celular del imputado sin su consentimiento, ¿no? Entonces, en el fundamento destacado 328 y 329 señala lo siguiente. Dice, siendo así, el dispositivo móvil, qué duda cabe, constituye un instrumento que almacena información sobre las comunicaciones privadas, como es la referida a las personas con quienes se ha efectuado comunicaciones telefónicas desde el terminal móvil con otros terminales telefónicos, así como mensajes etc. Por tanto, queda claro que el Ministerio Público, para que haya podido acceder legítimamente al contenido de la información sobre las comunicaciones contenidas en el celular, que fue incautado el imputado Curo Guamán, ha debido solicitar autorización judicial. Por otro lado, tal como se ha dado cuenta en la presente resolución, para acceder a un soporte digital o electrónico que contenga información relacionada con datos personales protegidos por la ley de protección de datos personales, como es la intimidad o privacidad constitucionalmente protegidos, se requiere, dice, a falta de consentimiento del titular, autorización judicial. De lo contrario, carecen de efecto legal alguno. Es decir, aun cuando la medida de acceder al contenido del dispositivo móvil no incidiera sobre el secreto de las comunicaciones, igualmente se requiere autorización judicial cuando el titular no presta consentimiento conforme a ley. Entonces, lo que en buena cuenta, esta jurisprudencia nos dice, si tú quieres levantar, o mejor dicho, si tú quieres ver mi celular, indagar al interior de mi celular, necesitas pues una autorización judicial y eso lo puedes atacar a través de una vía de tutela de derechos. Dice, la disposición de formalización de la investigación preparatoria no puede ser cuestionada mediante audiencia de tutela. Esto lo ha señalado la Casación 1-2001 Piura, en la cual dice, pues, que el acuerdo plenario número 4-2010, dice, de fecha 16 de noviembre de 2010, emitido por las salas penales permanentes y transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, trató el tema de la audiencia de tutela, estableciendo como doctrina jurisprudencial en su 18º fundamento que no era posible cuestionar la disposición de formalización de investigación preparatoria a través de una audiencia de tutela. Esto es, activar una vía de control judicial de la referida disposición fiscal por cuanto la vía de tutela solo está habilitada para aquellos casos en los que se vulnere alguno de los derechos esenciales, dice, asociados en términos amplios a la defensa que se encuentran enumerados en el artículo 71 del Código Procesal Penal, indicando que la vía de tutela solo podrá ser efectiva durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha. En este caso, en buena cuenta, lo que pudo haber realizado seguramente la defensa es pedir una aclaración, ¿no? Una aclaración a la disposición de formalización, pero no puedo cuestionar la misma a través de una audiencia de tutela. Bien, esta tutela de derechos, en buena cuenta, viene siendo una herramienta que sirve pues para poder controlar los excesos del fiscal. Y un ejemplo claro
que se ha dado ya en estos últimos tiempos, pues tiene que ver con aquello que le voy a comentar en estos últimos minutos. Pues aquellas personas que han trabajado con el nuevo, están trabajando con el Código Procesal Penal, nuevo Código Procesal Penal, tiene conocimiento pues que cuando nosotros, en este caso los operadores jurídicos y en el caso de los fiscales, realizan una actividad pericial, ¿no? Por ejemplo, establecen una disposición, ¿no?, de formalización en la cual establecen dentro de los actos de investigación una actividad pericial contable, ¿no? Y esto es una tutela de derechos a raíz de un caso bastante emblemático que se dio allá por los años 2020 y 2021, ¿no? En la cual estableció o se establecía, o lo que era normal, es que el fiscal, al disponer una pericia, pues nombre a su perito oficial, ¿no? En ese interín, la norma te decía de que el perito, mejor dicho, la defensa podía nombrar a su perito de parte, ¿no? En ese interín se le daba un plazo al perito oficial para que realice la pericia contable, ¿no? Entonces, en ese intervalo, eh, la defensa, ese es un caso de tutela de derechos, ¿ah? Por ese caso. En este caso, la defensa ingresa un documento al despacho fiscal diciendo, pues, de que como se había cumplido con señalar al perito de parte, pues este perito de parte tenía que participar en mesas de trabajo con el perito oficial. Ello acorde a lo que señala el artículo 177 del nuevo Código Procesal Penal, en el cual señala, pues, que se pueden hacer mesas de trabajo con el perito oficial y el perito de parte, ¿sí? Entonces, esto generó, pues, de que exista una tutela de derechos. ¿Por qué? Porque en su momento el fiscal denegó esa forma de poder realizar esta actividad pericial. Entonces, la defensa técnica propone o propuso en ese momento al fiscal la forma de cómo se tenía que realizar esta pericia. El fiscal dio como argumentos de que se trataba, o mejor dicho, lo establecido en el artículo 177, se podía hacer, pero no en todos los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque se trataba, pues, de informaciones, documentos, cuentas bancarias que tanto el perito oficial como el perito de parte tenían la misma información. Tenían la misma información que era inmodificable. Entonces, la defensa técnica insistió para que se realicen estas mesas de trabajo en las cuales iba a estar el perito oficial con el perito de parte, en el cual el perito de parte iba a observar las operaciones contables que realizaba el perito oficial. En buena cuenta, esa reunión o lo que se pretendía
con establecer estas mesas de trabajo es de que el perito de parte esté en ese momento o esté en el momento que el perito oficial realice la actividad pericial contable. En buena cuenta le iba a señalar qué o cuál era la información que estaba revisando y en ese momento el perito de parte iba también a contar con esa información para de alguna forma controlar la actividad que estaba realizando el perito oficial. ¿Sí? Entonces, esto llegó a una sede de casación vía tutela de derechos y la Sala Nacional indicó que tenía el no realizar estas mesas de trabajo se estaba afectando el derecho de defensa del investigado. ¿Sí? Entonces, en ese momento la Corte Suprema, perdón, fue el criterio de que el perito de parte era un ente de auxilio de la defensa técnica, pero era un ente de auxilio especializado, ¿no? Era como los ojos del abogado defensor. Entonces, aquello que en un inicio fue denegado por el fiscal, al final la Corte Suprema estableció criterios que en adelante indicó o dio los parámetros cuando se trataba de que abogados soliciten pues estas mesas de trabajo. Considero yo que no en todos los supuestos se pueden estas mesas de trabajo. Y por la siguiente razón. Pues no es igual realizar una actividad contable en la cual tanto el perito oficial como el perito de parte tienen la misma información. Son información que es inmodificable. No se puede adulterar esa información. Sin embargo, cuando se señala o se establece, por ejemplo, un caso de exhumación, por ejemplo, considero yo de que en ese momento sí es necesario estar tanto los peritos de parte como los peritos del oficial. Puesto que se trata de una exhumación, es un cuerpo que ya no lo vas a ver, porque ese cuerpo exhumado va a tener nuevamente que ser enterrado. Entonces, va a tener ese momento, tanto el perito oficial como el perito de parte, para poder tomar sus anotaciones, realizar sus análisis, pero que ese cuerpo ya no va a poder ser analizado con posterioridad. Lo que voy, doctores, es de que no en todos los supuestos, creo yo, se puede dar a estas mesas de trabajo, ¿no? Ahí cuando se tenga la misma información, considero yo de que resulta innecesario estas mesas de trabajo, ¿no? Ambos tienen la misma información. Lo que se presta es de que el perito oficial cuestione la técnica pericial. Yo creo que ese ha sido el fin de ver cómo es que realiza la técnica pericial el perito de parte. ¿Sí? Entonces, creo que no en todos los casos, siendo de alguna forma en análisis de este artículo 177, no en todos los casos se pueda realizar estas mesas de trabajo. Finalmente,
fue un pedido por parte de la defensa en la cual el Ministerio Público no aceptó, pero que a través de una tutela de derechos, que llevó a sede de casación, pues se determinó de que el no, el no formar estas mesas de trabajo se estaba afectando el derecho de defensa del imputado, toda vez de que el perito era un perito que era un ente de auxilio a la defensa técnica, pero era un auxilio especializado y que eran básicamente los ojos de la defensa técnica en estas mesas de trabajo. Por eso que la Corte Suprema señaló pues que había una afectación al derecho de defensa. Y en tutela de derechos, pues sirvió como un criterio para que en adelante se establezcan estas mesas de trabajo. Bien, entonces son episodios, momentos que a partir de la realidad, ¿no? de la casuística, podemos ver claramente cómo es que funciona esta tutela de derechos, ¿no? Esta tutela de derechos que ha sido creada, pues, para que evitar excesos del fiscal, ¿no? Y en la cual, pues, va a servir de alguna forma para que el juez de investigación preparatoria, que es un juez de garantía, establezca los correctivos correspondientes. Bien, entonces creo que hemos podido dar algunos conceptos básicos de esta tutela de derechos, que hemos podido incluso dar una mirada a la jurisprudencia, cómo es que se trata esta tutela de derechos, y a partir de ejemplos creo que podemos determinar su utilidad. Bien, entonces espero que se le haya dado algunos conceptos muy básicos, pero importantes, y bueno, nos encontramos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.